hermanos, ahora nos preparamos todos con corazón entendido. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. La predicación muy interesante, advertencia contra la apostasía, a cargo de nuestro pastor presbítero Andrés Gómez Hernández. La lectura bíblica, hermanos, dice ahí capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, y capítulo 6, versículo 20. La lectura la vamos a tener Hebreos capítulo 5 del versículo 11 hasta el versículo 14, lo terminamos. El capítulo 6 leemos del 1 hasta el 20. Y el título de este pasaje pues es advertencia, precisamente advertencia contra la apostasía. Y es algo así también de lo que leímos en primera de Timoteo capítulo 4. Entonces le damos lectura alternadamente a esta parte de la palabra del Señor, advertencia contra la apostasía. Hebreos capítulo 5 del versículo 11 hasta terminar, y capítulo 6 del 1 al 20. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de lo mismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los tribunales fueron eliminados y gustaron de todo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el Evangelio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos que es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: es cierto que bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos se pide toda la fortaleza que es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento. Para que por dos cosas iguales, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, Donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios bendiga su palabra. Tenemos entonces la predicación, advertencia contra la apostasía, a cargo de nuestro pastor presbítero Andrés Gómez Fernández. Agradecemos al Señor, amados hermanos. Hemos estado estos domingos meditando y estudiando el libro de Hebreos y vamos a ir siguiendo adelante, ¿verdad? Vamos a ver en esta mañana del capítulo 5, del verso 11 hasta el final, y vamos a ver hasta el capítulo 6, todo el capítulo, hermanos, y que Dios nos dé la sabiduría para comprender su palabra en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por el gran amor que nos da, Señor, día con día. Sé con nosotros y dirija nuestras vidas, Padre. Llénanos de tu gran amor y de tu gran misericordia. Y ayúdanos, Señor, a vivir y a aprender, Padre, en este momento de tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, de tu palabra, a meditar en ella, bendito Dios. Suplicamos que cada uno de nosotros estemos hoy atentos a eso, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Como hemos estado diciendo, hermanos, el libro de Hebreos es un libro que trata generalmente sobre la vida, sobre el ministerio de Jesucristo, que exalta a Jesucristo como el sumo sacerdote, como el mediador entre Dios y los hombres. Así que, hermanos, el libro de Hebreos también es un libro donde aparecen varias advertencias, varios mensajes de exhortación, y justo nos encontramos hoy con una exhortación más hacia los lectores de la carta de Hebreos. Y si recuerdan, hermanos, hemos estado diciendo que el libro de Hebreos fue escrito para creyentes. No fue escrito, y la mayoría de los estudiosos y comentaristas concuerdan en eso, de que fue escrito para creyentes. Entonces, y nuestra mente, no sé cómo estar ahorita, porque vemos la palabra apostasía, y no sé si alguien sabe y conoce qué significa la apostasía, y si sí, está bien, si no, pues vamos a ver qué significa. De hecho, algunos diccionarios bíblicos traen su significado, pero vamos a meditar específicamente en algunas cuestiones en el inicio del verso 11 del capítulo 5. Dice el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el autor afirma claramente que tiene mucho que decir de que acerca de esto, dice, tengo mucho que decir, acerca de la vida, acerca del ministerio de Jesucristo, acerca del sacerdocio de Jesucristo. Si se dan cuenta, hermanos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el 4, aquí en el 5 y en el 6, en el 7, habla acerca del sacerdocio de Jesucristo. Específicamente en el capítulo 7 nos vamos a topar con el tema del sacerdocio de Jesucristo. Pero dice el escritor que esto es difícil de explicar, y pareciera que el escritor está diciendo como que no encuentra palabras
que decir. Y ahora, ¿pero por qué es difícil o por qué era difícil de explicar? Porque a quienes es dirigido esta carta les dice: por cuantos habéis hechos tardos para oír. Él lo podía quizás explicar directamente a los lectores, pero pasaba algo, había una situación fuerte que ellos no lo podían oír o recibir como tal. Algunos han definido la palabra escuchar y oír de una manera diferente. Es diferente escuchar y es diferente oír. Algunos dicen que la diferencia es que en uno de ellos es que podemos estar oyendo un ruido y nada más, sin que nos llame la atención, pero la otra es que podemos escuchar y meditar y saber lo que se está diciendo y estar concentrados perfectamente en lo que nos están explicando. Pero estos creyentes se habían hecho tardos para oír. Se estaba explicando sobre el sacerdocio de Jesucristo y se estaba comparando según el escritor de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Entonces en ese tiempo era difícil meditar y comprender ese tipo de temas. Los creyentes hebreos a quienes es dirigido esta carta tenían, podemos llamarle así, hermanos, un conocimiento espiritual muy bajo, no conocimiento intelectual, sino un conocimiento espiritual muy bajo. No llegaban a entender, no llegaban a comprender lo que se estaba explicando. Y entonces sigue diciendo el escritor: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Se fijan, hermanos, que por eso el libro de Hebreos se dirige a creyentes? Aquí dice: debiendo ya ser maestros. ¿Cómo siguen viviendo estos creyentes? Que les vuelva a repetir las mismas cosas. Debían ya ser estos creyentes maduros espiritualmente, pero en cambio eran como niños pequeños que tenían que ser dirigidos con enseñanzas primarias. Y sigue diciendo el escritor: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un creyente, quiero decirles esto, hermanos, un creyente es espiritual desde el momento de su conversión, desde el momento de su transformación, de su llamado al Señor. Pero si esto ha rendido su vida verdaderamente a Cristo Jesús y que su vida haya tomado control el Espíritu Santo. En cambio, podemos pensar que un creyente, no, aunque sea espiritual, no necesariamente es un creyente maduro. Hay una diferencia entre ser espiritual y ser maduro en la fe, hablando de la madurez. Quiero que sepa, hermano, que para crecer en la madurez no hay otra manera de crecer más que en la palabra de Dios. No hay otra forma de crecer más que la palabra de Dios. ¿Por qué estos creyentes de Hebreo no crecían, hermanos, en la madurez? Porque se habían hecho tardos para huir. Es decir, no reflexionaban, no asimilaban lo que se estaba diciendo. Y entonces, hermanos, queremos crecer en la madurez como creyente, tenemos que meditar en la palabra de nuestro Dios. Amado hermano, quiero expresar esto de manera muy clara con ustedes, pero sin ofender a nadie. No importa cuánta actividad desarrollemos en la iglesia,
quizás desempeñemos algún cargo, no importa cuántas responsabilidades tenemos, pero si no dedicamos nuestra vida al estudio de la palabra y a la oración, quiero que sepan, hermanos, que seguimos siendo como niños. Seguimos viviendo como niños. Y vamos a seguir viviendo, puede pasar muchos años. Y vamos a seguir viviendo como niños. ¿Alguna vez alguien ha leído la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, hermano? Y fíjense, hermano, que uno a veces se engaña a sí mismo. Les decía que en alguna ocasión en el seminario nos daban 20 días para terminar de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. En esos 20 días empezábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y entonces son 4 años ahí. ¿Cuántas veces son 2 veces al año? ¿Cuántas veces se lee la Biblia en el seminario? Bueno, pues donde estuvo un servidor, ¿verdad? 8 veces. Entonces, algunos compañeros llegaban a la conclusión de que, porque como ya leyeron 3 veces Génesis, al siguiente año es como que no hay que ojearlo nada más, total, ya sé lo que sigue, ¿verdad? Ya sé lo que sigue, Génesis 2, Génesis 3, y hasta ya me sé de memoria los temas, los títulos que le han dado actualmente a la Biblia. ¿Qué creen que es eso, hermanos? ¿Creen que eso es madurez? No, porque nunca terminamos de aprender la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es algo trágico el ocupar un cargo en la iglesia sin estudiar, sin meditar y sin orar. Es algo triste que haya personas que se dicen o que se nombran como creyentes, pero que no tengan ni siquiera el interés de estudiar la palabra de Dios y ni siquiera de acercarse al Señor en oración. Y continúan expresando, continúan teniendo una mentalidad infantil. Hay algunas cosas que me gustaría decirles, hermanos, sobre cómo podemos ver a una persona que es madura y a otra persona que actúa como niño. Una persona que actúa maduramente enseña a los demás, ayuda a los demás en la enseñanza de la palabra, pero el que vive como un niño solamente desea que sea enseñado, solamente anhela ser enseñado. Aquel que es maduro desarrolla siempre su vida cristiana a través del estudio y la meditación de la palabra. Pero aquel que es niño quiere aprender técnicas allá afuera, técnicas de psicología, cómo enfrentar el pecado, técnicas de muchas cosas menos de la palabra del Señor. Aquel que es maduro siempre se anda autoevaluando. Dice Pablo en su carta a Corintios: examinaos pues si estáis en la fe. El que es maduro, el que es firme en la fe, siempre se anda autoevaluando, pero el que es como un niño siempre anda evaluando a los demás, siempre anda criticando a los demás, viendo qué hace el otro. El que es maduro en la fe siempre busca la unidad, siempre mantiene en la unidad los hermanos, la familia, pero el que es como un niño muchas veces empieza a fomentar la desunión, porque cree que puede hacerlo todo, porque cree que su opinión es el único que importa. El que es maduro vive confiado en que Dios lo dirigirá en el crecimiento de su vida. Pero el que es como un niño vive en el temor, y hasta algunos hermanos viven en el temor por si llegara a perder la salvación. Y vamos a ver más adelante de qué trata este tema, ¿verdad, hermanos? El que es maduro tiene su sincero
deseo y anhelo de crecer solamente y únicamente en la palabra del Señor. Pero el que es como niño, aparte de la palabra del Señor, desea otras cosas más, anhela otras cosas más. Es decir, como que no encuentra satisfacción en la palabra, empieza a decir, necesito algo más. Decía un compañero en el seminario, como que necesito tener un conocimiento como Platón, algo que la gente le guste y le impacte. Le digo, pues conviértete en un filósofo nada más y llega a la emoción de las personas, trata con la emoción de las personas, y cuando hagas eso vas a tener un público que te guste escuchar. Pero la palabra del Señor siempre nos va a alentar, nos va a confrontar, nos va a animar, nos va a llenar. Y comparaba esto con un profesor que llegaba el primer día de clase, nos decía, ustedes muchachos son lo máximo, qué bueno que decidieron venir al seminario, son lo máximo, no hay nadie como ustedes porque han tomado una gran decisión. Llegaba un fin de semana y nos decía, me han decepcionado muchachos. Y a veces es así la palabra del Señor. Nos levanta la palabra del Señor, pero cuando estamos cayendo en el ego, en el orgullo, la palabra del Señor nos confronta, porque el Señor quiere que actuemos siempre con madurez. Continúa el escritor, por tanto, dice, debiendo ya ser maestros, siguen siendo como niños. Y viene la exhortación otra vez, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta palabra quiero decir con anticipación que de este verso en adelante, la mayoría de los comentaristas, la mayoría de los exegetas, el capítulo 6 de Hebreos es uno de los textos más difíciles de explicar. De hecho, llegó a decir un comentarista que creo que sería mejor quedarse callado y no decir nada. ¿Por qué? Porque es difícil lo que va a decir. La palabra del Señor dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, empieza a mencionar, vamos adelante a la perfección, sigamos adelante, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estas palabras que se mencionan aquí, algunos lo llaman como el ABC del cristianismo. Es decir, los primeros conocimientos que debemos de tener cada uno de nosotros acerca de la palabra del Señor. Pero si ya tenemos, por ejemplo, ¿por qué otra vez nos tienen que enseñar? Ama a tu hermano. ¿Por qué otra vez nos tienen que enseñar? Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus padres, honra a tus padres, respete a tu esposo. ¿Por qué tenemos que volver a aprender eso, hermanos? Que no se supone que ya lo conocemos. ¿Sabe por qué tenemos que volver a aprender? Porque a veces nos hemos hecho tardos para hoy. Aunque se supone que esas cosas es como el ABC de la vida cristiana, ya no necesitan repetirme. Pero como a veces actuamos como niños, ¿cómo es un niño, hermano? Le dices una cosa que no haga y al rato ya está ahí otra vez. Le dices, no hagas esto, y al rato ya está otra vez ahí. Y a veces somos así. Nos dice, nos habla, la Biblia nos dice, no hagas esto o haz esto. Cuando nos dice no hagas, hacemos. Y cuando nos dice haz esto, no lo hacemos. Y es como que nuestra vida está todo cuatrapeado por esos asuntos. Ellos, hermanos, el escritor de Hebreos les envía a sus lectores. Ellos continuamente estaban tratando de cumplir la ley. Y después los quebrantaban. Y después se arrepentían.
Era su forma de vida de estos escritores. Es decir, trataban de cumplir la ley, los quebrantaban y luego se arrepentían. Trataban de cumplir la ley, los quebrantaban y luego se arrepentían. Es decir, como que estaban jugando nada más. Y entonces les dice el escritor de Hebreos estas palabras: que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. La palabra ahí, hermanos, recaer, significa caer a un lado. No está diciendo que se vaya a perder el camino. La palabra renovados para arrepentimiento no dice renovados para salvación. Aquí nos encontramos con temas diferentes o explicaciones diferentes de este texto, porque dice que los que una vez recayeron es difícil que vuelvan otra vez al arrepentimiento. Entonces llega aquí un texto donde ya se divide la forma de interpretar. Algunos dicen aquí que habla de la salvación, es decir, que habla de la salvación que se pierde. Es decir, como que los que definen de esa manera o los que creen de esa manera es que la salvación la tienes y pecas o haces algo, ¿qué sucede inmediatamente? Pierdes la salvación. Es como lo explica, ¿verdad? Pero en realidad es lo que está diciendo la palabra del Señor. Debemos de concentrarnos muy bien en eso, hermanos, porque, como les decía, este texto sí realmente es difícil, porque ¿cómo voy a entender yo? Generalmente la doctrina de la Iglesia Reformada, creemos que la salvación no se pierde. La salvación no es un juego como que el Señor te da y al rato te la quita y luego te vuelve a dar y luego después te la da. No es así. El Señor nos rescata porque su sacrificio fue efectivo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor? ¿Por qué nos advierte estas cosas? ¿Por qué nos dice estas cosas? Porque lo que desea, lo que anhela, hermanos, el escritor a sus lectores es que realmente vivan como creyentes maduros, que vivan su fe de una manera que puedan dar un testimonio a su alrededor. Y por eso cada uno de nosotros podemos preguntarnos: ¿estoy dando testimonio de mi fe? Yo sé que no voy a perder la salvación, pero hay muchas cosas que tenemos que meditar en nuestras vidas, hermanos. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, que uno como joven piensa cambiar el mundo. No sé si cuando fueron jóvenes, hermanos, pensaron cambiar el mundo. O cuando los hermanos que ya están grandes, cuando fueron jóvenes, pensaron que todo lo que estaba alrededor de uno estaba mal, estaba equivocado, y que lo quería cambiar, y que quería transformar eso. En el seminario tuve un compañero que tenía el famoso frase de: las reglas se hizo para romperlas. Y sí, tuvo muchos problemas en el seminario, ¿verdad? Porque no le gustaba cumplir las reglas, porque había que levantarse a las 5 de la mañana, hay que ir a la oración a las 6 de la mañana, hay que ir al desayuno a las 7 de la mañana, o sea, los horarios bien estrictos en ese sentido, ¿verdad? Y no le gustaba. Y dices que están mal estos, ¿por qué nos ponen tantas reglas? Y platicando un día con él, yo le digo: hay dos cosas que puedes hacer para no tener problema con las reglas. Una, o te
sujetas, que las cumples como tal, o es que abandonas este seminario y allá afuera, ¿quién te va a obligar a hacer lo que tú no quieres? Nadie. Y algo que les comentaba es como en casa. En casa los papás ponen reglas. Y qué bueno que hoy los papás sigan poniendo esas reglas. Recuerdo que a mí me decían a tales horas, te quiero. A esas horas que no llegas, ya sabes que va a haber un castigo. Y esas reglas hay que respetarlas. Y cuando uno no las quiere respetar, ¿qué sucede, hermanos? Empieza a haber un conflicto. Y la palabra del Señor, más que una regla, es una enseñanza que nos da a nuestras vidas para vivir nuestra vida cristiana de una manera que podamos dar testimonio a los demás. Porque muchas veces ha sido menospreciada la iglesia, hablando de cada uno de nosotros. Porque muchos han llegado a dar un mal testimonio, y aparte de eso, hermanos, nos vamos a encontrar que muchos han apostatado de la fe. Y quiero entrar en este punto, hermanos, y me gustaría dejar en su mente, en su corazón. La apostasía, según un diccionario, lo define de esta manera. El diccionario bíblico ilustrado dice: un apóstata es alguien que ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo e incluso ha hecho profesión de cristianismo, aunque nunca ha sido verdaderamente salvo. ¿Quiénes son los que van a dejar a Cristo? No es el verdadero creyente. Y entonces, ¿pero por qué no dice el tema advertencia contra la apostasía? Porque a veces estar inmiscuido con alguien que no es verdaderamente cristiano o no es verdaderamente creyente, ¿qué pasa con los verdaderos creyentes? Empiezan a actuar también como niños. Porque crean o no, hermanos, la amistad de alguien siempre influye. Una de dos: o influyes a la persona o te influye a la persona. Alguien decía en una ocasión, un hermano, yo nunca había puesto atención a eso. Y este hermano dice que había puesto atención a varias parejas y dice: yo me he dado cuenta que los esposos hablan casi igual, actúan casi igual, dicen las cosas igual, como que piensan igual. Y les digo: ¿a poco sí? Sí, chécalo y trata de ver qué platican, qué dicen. Y entonces me he dado cuenta que sí es cierto. Piensan, o sea, casi igual, no estoy diciendo que son exactamente igual, pero hay cosas que concuerdan. Y uno dice: ¿dónde los aprendió? Obviamente el hombre aprendió de su esposa, la mujer aprendió de su esposo. Y entonces influye eso. Entonces, ¿por qué nos advierte la palabra del Señor en contra de la apostasía? No es que vayamos nosotros a perder la fe, no es que vayamos a dejar a Cristo, pero muchas veces, hermanos, empezamos, quizás como dice la palabra del Señor, a enfriarnos, así como que en vez de leer la palabra del Señor, empezamos a creer que ya sabemos mucho. Me llama la atención de un teólogo que en sus últimos días dijo: yo ya estoy cansado de tanto orar, que ya oré mucho, que hasta que yo me muera me voy a tomar mis vacaciones, o sea, mi descanso. Y uno dice: pues no entiendo de las vacaciones en eso, pero lo que sí sé es que mientras más lees y estudias la palabra del Señor,
más conoces de tu vida, no de la vida de los demás. Más sabes quién eres, más te arrepientes, más te acercas a las cosas del Señor. Amados hermanos, quiero decirles en esta mañana, ¿cómo estamos con nuestra vida espiritual, con nuestra madurez espiritual? ¿Cómo estamos? ¿Realmente somos creyentes? En alguna ocasión, no sé si recuerdan, un hermano nos decía que cada uno de nosotros conocemos y sabemos si somos verdaderamente creyentes. Yo sé, me conozco muy bien, sé si en este momento le estoy diciendo la verdad o no, pero yo no sé de ustedes. Y por eso la vida de un creyente requiere de cuidado. ¿Y por qué, hermanos, la palabra del Señor nos advierte a esto? Porque debemos tener cuidado con quién aprendemos, con quién escuchamos, o qué cosas escuchamos, qué cosas anhelamos y deseamos en la vida como creyentes. La palabra del Señor en el verso 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Algunos van a apostatar de la fe, pero recuerden, amados hermanos, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que solamente pertenecen para salvación. Pero esto no quiere decir que no hagamos esfuerzo. Esto no quiere decir que no expresemos nuestra vida cristiana a través de un buen testimonio. Alguien decía, hermanos, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio? ¿Cómo vamos a tener una práctica excelente? Necesitamos tener una teoría excelente. ¿Sí? Porque de acuerdo a lo que hay en nuestra mente es como vamos a actuar. Si en nuestra mente en este momento está pensando que la salvación lo vamos a perder, ¿cómo vamos a actuar, hermanos? Vamos a actuar tratando de ganar la salvación. Cada vez que yo hago algo para el Señor, estoy pensando que el Señor me está poniendo una palomita por allí, ¿verdad? Ya vas 10 puntos y si fallo, ya te quité un punto, te quedas con 9, así. Vives con ese temor. Pero si tú sabes que el Señor te ha rescatado por su gracia, por su misericordia, y sabes que fue un regalo inmerecido y que ese regalo no lo vas a perder, debemos de tener una actitud de agradecimiento, que todo lo que yo haga, todo lo que yo realice es simplemente una gratitud de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Amados hermanos, acerquémonos con corazón sincero a Él, pidiéndole que Él nos ilumine más y nos enseñe más a través de su palabra. Necesitamos crecer, hermanos. Necesitamos enseñar a los demás. Necesitamos comunicar el mensaje a los demás. Porque no sé exactamente, hermano, no hay una pauta, no hay un reglamento. Un creyente, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que sea un creyente maduro y ya que salga y que vaya a empezar una nueva misión y que vaya a misionar? ¿Cuánto tiempo? No sé, no hay un reglamento para eso. Pero yo creo, hermanos, que si nosotros nos interesa la palabra del Señor y empezamos a meditar y a estudiar, comenzaremos a crecer, hermanos. Y debemos de estar preparados, y con esto termino. ¿Por qué debemos de estar preparados? Porque hay temas que hoy en la actualidad, ¿qué vamos a responder respecto a eso, hermanos? Por ejemplo, hay temas que no es noticia, ¿verdad? Pero les quiero recordar que según este lunes, muchas mujeres no van a trabajar y no
no sé qué dirán las hermanas que están aquí, ¿verdad? Si van a hacer lo mismo. Y si van a hacer lo mismo, ¿por qué? ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Y si no lo van a hacer, ¿por qué no lo van a hacer? ¿Qué dice la palabra sobre eso? Y la pregunta es, usted, hermana, ¿tiene una respuesta respecto a eso? O usted dice, ay, que el pastor pues nos informe de eso, yo de esas cosas no sé. No, es la responsabilidad de cada creyente de conocer. Pedro dice que presentemos una defensa con mansedumbre siempre ante aquel que nos demande una razón de nuestra fe. Amados hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por la oportunidad de vida que nos das, Señor. Recibe la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Y bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Fortalece su fe y su corazón, Señor. Y la gloria, la alabanza y la adoración siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, el siguiente punto de nuestro boletín es el pueblo
pueblo de Dios responde y le honra. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, en los versículos del 11 al 13, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Preparémonos entonces, hermanos, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas a nuestro Dios. Vamos a orar por ellos, hermanos. Padre, hemos de bendecir, Señor, tu santo nombre, y tu alabanza, Padre, ha de estar de continuo en nuestras bocas. Ahora, Señor, con corazón sincero y agradecido, hemos de preparar nuestra ofrenda y nuestros diezmos que traemos, Señor, delante de ti. Con corazón, Señor, muy agradecido, oh Dios, lo hacemos. Padre, gracias, Señor, por este momento precioso también, en el cual, Señor, nos gozamos de saber, Señor, que le damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Santo, te rogamos y te pedimos, buen Padre Celestial, que bendiga, Señor, los diezmos y las ofrendas que se han de levantar en este momento, pues son para el Padre Santo, para engrandecer tu obra en este lugar. Bendice, Señor, las manos que han de tener estos dineros, Padre Santo, y que, oh Dios eterno, tú, oh Padre Santo, hagas crecer tu obra, Señor, en este lugar. Padre eterno, te lo agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. A ti sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pidamos siempre la dirección de nuestro Dios en nuestras vidas y que Él sea siempre con nosotros, amados hermanos. Bendito Dios, gracias te damos por permitirnos estar aquí hoy, Señor, reunidos. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio y la oportunidad, Señor, de crecer en nuestra vida, Señor, y crecer hacia la madurez y aprender de aquellas cosas, Señor, que debemos de vivirlas, y de aquellas cosas que no debemos de vivir y practicar, Señor, también aprendemos de ellos, Señor. Y es la manera en que cada uno de nosotros
vamos a dar buen testimonio para aquellos, Señor, que tenemos alrededor. Bendito Dios, recibe, Señor, la adoración nuestra, recibe, Señor, las alabanzas, y sé, Señor, glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Recibe la gloria en todo lo que pensamos, en todo lo que deseamos en el ámbito. Recibe, Señor, toda la gloria de Él. Y si en algo no lo haces, Señor, en nuestras vidas, purifica, Señor, y perdónanos. Guarda a mis hermanos, guía a mis hermanos en su deber, en su quehacer, en su trabajo, en todo lo que hagan, Señor. Ayúdalos a ser siempre íntegros, Señor, a vivir siempre bajo, Señor, tu presencia y bajo el conocimiento de tu palabra. Te lo ruego, bendito Dios, y te lo suplico. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el gran amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Say
Solo me imagino